La fosa de las Marianas, situada en la parte occidental del Océano Pacífico, desde hace mucho tiempo despierta asombro entre los investigadores. Es el lugar más profundo de la Tierra, extendiéndose a más de 6 millas de profundidad. La temperatura del agua allí apenas alcanza el punto de congelación. La presión es monstruosamente alta y los rayos del sol nunca penetran en este abismo. Sin embargo, a pesar de su aparente hostilidad, es precisamente aquí donde los científicos han descubierto formas de vida que pueden cambiar nuestra comprensión del mundo habitable. El primer contacto con el abismo tuvo lugar a mediados del siglo XX, pero solo la tecnología moderna nos ha permitido mirar más profundamente. En los últimos años, los aparatos de investigación han regresado con muestras que la biología clásica no puede explicar. Parecería que a estas profundidades la vida simplemente es imposible. Sin embargo, criaturas que parecen salidas de la ciencia ficción existen y fascinan a los científicos con sus habilidades extraordinarias. Uno de estos descubrimientos fueron organismos que no solo sobreviven, sino que, posiblemente, prosperan en estas condiciones. Su estructura celular y sus procesos metabólicos son radicalmente diferentes de todo lo que conocíamos antes. Es como si hubieran salido de otra realidad, desafiando las leyes conocidas de la naturaleza. ¿Cómo se adaptan a condiciones tan extremas? ¿De qué están hechos sus cuerpos para soportar tal presión y la ausencia de luz? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo un misterio hasta hoy. El descubrimiento de tales seres cambia nuestra comprensión sobre la viabilidad y la supervivencia de los organismos. En el horizonte se abren las puertas hacia lo desconocido, un mundo donde el tiempo y la biología obedecen a otras reglas. Pero esto es solo el comienzo de nuestro viaje. ¿Qué más esconde esta misteriosa fosa? Criaturas de las profundidades. Habitantes inmortales del océano. Estos habitantes de las profundidades, descubiertos en el fondo oscuro de la fosa de las Marianas, recuerdan a las legendarias criaturas inmortales de los mitos. Su existencia desafía todos los conceptos conocidos sobre la vida. Estas criaturas no solo soportan condiciones increíblemente extremas, sino que, al parecer, encuentran formas de prosperar sin acceso a fuentes de energía convencionales. Sin duda, la pregunta principal es cómo estas criaturas pueden sobrevivir e incluso desarrollarse en condiciones que parecen absolutamente hostiles para la vida. Las investigaciones han demostrado que sus células poseen una capacidad única para soportar la presión monstruosa que las envuelve en el abismo. Sus procesos metabólicos son tan exóticos que los científicos aún intentan descifrar de dónde obtienen la energía para vivir. La necesidad de alimento, tal como la entendemos, no existe para ellos. En estas profundidades desoladas, donde el oxígeno prácticamente no existe, logran mantener sus procesos vitales, posiblemente utilizando una reacción química completamente incomprensible para nosotros. Pero lo más sorprendente es su potencial inmortalidad. Los investigadores señalan la ausencia de signos de envejecimiento o descomposición celular, lo que sugiere que estos seres pueden existir durante milenios. ¿No es esto acaso la clave para descifrar el secreto de la vida eterna? Cada uno de sus movimientos en este vacío submarino es un paso hacia lo desconocido, que abre una nueva página en el libro de la vida. Las profundas aguas de la fosa de las Marianas quizás esconden aún muchos más enigmas que esperan ser descubiertos. ¿Qué otro secreto está dispuesto a revelar este lugar misterioso? Vida sin comida ni luz. ¿Cómo es posible? Las criaturas que habitan en el fondo de la fosa de las Marianas sorprenden por su capacidad de sobrevivir sin las fuentes de luz y alimento a las que estamos acostumbrados. No necesitan los rayos del sol, ya que viven en la más absoluta oscuridad, a más de 6 millas de profundidad bajo el agua. La enorme presión y la ausencia de luz hacen que esta zona sea prácticamente inaccesible para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, estos organismos han demostrado lo contrario. Han encontrado la manera de utilizar los elementos químicos presentes en el agua como fuente de energía. El metabolismo de estos seres es una especie de alquimia de las profundidades oceánicas, donde en lugar de la fotosíntesis ocurre el proceso de quimiosíntesis, la transformación de sustancias minerales en alimento. Para ellos, la alimentación significa algo diferente. Absorben diminutas partículas que son arrastradas por las corrientes submarinas. Esta adaptación les permite sobrevivir cuando el acceso a la comida es tan limitado. Gracias a esto, han logrado desarrollar estrategias de alimentación únicas que les permiten no solo existir, sino quizás también prosperar en condiciones extremas. Es una perspectiva completamente nueva sobre los procesos vitales que desafía los conceptos establecidos de la fisiología. Sin duda, la capacidad de prescindir de la luz y de los alimentos habituales es solo una pequeña parte de sus misterios. Estas criaturas han logrado adaptarse de tal manera que tampoco necesitan oxígeno en el sentido tradicional. En condiciones donde su concentración es mínima, han encontrado la manera de procesar dióxido de carbono y otros elementos, lo que les permite mantener su actividad vital.
Esta inventiva es asombrosa y nos ofrece una nueva comprensión de lo que significa estar vivo. Si estas criaturas son capaces de adaptaciones semejantes, ¿qué más podría estar oculto en las profundidades a las que aún no hemos mirado? No necesitan oxígeno, en contra de todo lo que sabíamos. Y como si eso no fuera suficiente, ahora descubrimos algo que parece increíble. Las criaturas de las profundidades de la fosa de las Marianas no necesitan oxígeno. Mientras que todas las formas de vida conocidas en la Tierra dependen de la disponibilidad de oxígeno, estas criaturas parecen ser la excepción a esa regla. Su existencia pone en duda todo lo que sabíamos sobre los procesos respiratorios de los organismos vivos. A más de 6 millas de profundidad, donde la presión es tan grande que literalmente comprime cada partícula y el oxígeno casi se ha agotado, estas criaturas logran sobrevivir. Los investigadores han descubierto que estos seres pueden utilizar procesos que no requieren oxígeno en el sentido tradicional. En su lugar, reciclan y asimilan el dióxido de carbono, transformándolo en energía vital. Este proceso podría ser un análogo de la quimiosíntesis, pero a un nivel completamente diferente que aún debemos comprender. Estas criaturas se han adaptado a condiciones que matarían a cualquier otra forma de vida conocida por la ciencia. Esto no es solo un enigma científico, sino también un desafío para biólogos y químicos, ya que su capacidad para sobrevivir en tales condiciones implica la existencia de mecanismos bioquímicos completamente diferentes, sobre los cuales aún tenemos mucho por descubrir. Los procesos vitales que emplean quizás abran una página completamente nueva en la comprensión de la evolución y la adaptación de los organismos vivos. Si estos seres son capaces de prescindir del oxígeno, confiando en reacciones químicas que aún no hemos comprendido, ¿quién sabe qué otros descubrimientos asombrosos nos esperan en otros rincones inexplorados del océano? Los científicos están en shock. ¿Qué significa esto para la biología? Sumergidos en el estudio de estos seres inusuales, científicos de todo el mundo han experimentado un verdadero asombro, porque estas criaturas de las profundidades desafían la comprensión tradicional y ponen en duda los fundamentos de la ciencia biológica. Investigadores de diversos institutos públicos y privados se han unido para examinar de cerca este fenómeno único. Comenzaron a plantearse preguntas sobre cómo sería posible cambiar radicalmente nuestra concepción de la vida en la Tierra. Biólogos, zoólogos y microbiólogos procesan rápidamente los datos recopilados, con la esperanza de descifrar los misterios que rodean a estas criaturas. Cada nuevo experimento les revela más detalles sobre los sorprendentes mecanismos que sustentan su existencia. ¿Podrá este descubrimiento influir en el futuro desarrollo de las ciencias médicas y biológicas? Esa es la pregunta que inquieta las mentes de los científicos. En los laboratorios de todo el mundo reina una atmósfera tensa. Cada nuevo descubrimiento puede resultar ser la clave para resolver el enigma. Estas criaturas obligan a replantear los procesos evolutivos y los mecanismos de adaptación que hasta ahora se consideraban inmutables. Los investigadores estudian cuidadosamente su material genético, tratando de identificar qué genes son responsables de sus habilidades inusuales. Sin embargo, mientras los científicos continúan sus investigaciones, muchos se preguntan hasta qué punto este descubrimiento cambiará nuestra comprensión de la vida. Y si estas criaturas son capaces de sacudir nuestros conceptos científicos, ¿qué otras sorpresas esconden las profundidades oceánicas? Los misterios de la fosa de las Marianas apenas comienzan a revelarse, abriéndonos posibilidades nunca vistas y horizontes inexplorados. 1000 años en la oscuridad, el secreto de la eterna juventud. ¿Cómo es posible que criaturas que habitan en la oscuridad de la fosa de las Marianas puedan existir durante milenios sin la menor señal de envejecimiento? La respuesta, quizás, reside en su capacidad única para adaptarse a condiciones extremas. Estas criaturas viven sus vidas en una oscuridad absoluta, donde no existen las fuentes de energía a las que estamos acostumbrados, y el oxígeno y la luz son lujos inalcanzables. Sin embargo, prosperan. Las investigaciones muestran que sus células son capaces de regenerarse prácticamente de manera infinita, evitando el implacable proceso de envejecimiento que es inevitable para la mayoría de los organismos conocidos. El secreto de su juventud es una asombrosa capacidad de autorregeneración. Estos organismos poseen una estructura celular que les permite reparar células dañadas o envejecidas a una velocidad sorprendente. Es como una renovación constante, gracias a la cual no se desgastan con el tiempo. Este proceso podría explicar su supuesta inmortalidad, lo que lleva a los científicos a reflexionar sobre la posibilidad de aplicar este conocimiento en la medicina. Además de sus capacidades regenerativas, también han descubierto un nuevo nivel de interacción entre células. La comunicación entre las células les permite coordinar los procesos de recuperación a un nivel que aún no podemos comprender.
No se trata solo de un don de la naturaleza, sino de un mecanismo complejo que los científicos se esfuerzan incansablemente por descifrar. Y aunque aún no se sabe si podrán descifrar completamente este misterio, hay algo claro: cada paso que damos en el estudio de estos seres asombrosos nos abre nuevas posibilidades para comprender el fenómeno de la vida. Quizás algún día sus secretos inspiren a la humanidad a crear nuevos métodos para prolongar la vida o incluso alcanzar la inmortalidad. Nuevas formas de vida, amenaza o esperanza. Al sumergirse en el estudio de las asombrosas criaturas de las profundidades de la fosa de las Marianas, los científicos se enfrentan a una pregunta que nunca antes había sido tan relevante. ¿Representan una amenaza o, por el contrario, una esperanza para la humanidad? Después de todo, los organismos descubiertos no solo sobreviven en condiciones que considerábamos imposibles, sino que también muestran características que podrían cambiar nuestra propia visión de la biología. Su capacidad para una regeneración y adaptación increíbles abre nuevos horizontes en el ámbito de la ciencia y la medicina. Por un lado, los científicos ven un gran potencial en el estudio de estos seres para la creación de nuevas tecnologías que podrían mejorar la calidad de vida humana. Sus mecanismos únicos de regeneración y su resistencia a condiciones extremas pueden convertirse en la base para el desarrollo de nuevos medicamentos y métodos de tratamiento capaces de prolongar la vida humana. Las investigaciones en este campo ya están en pleno desarrollo, y los resultados pueden ser realmente revolucionarios. Por otro lado, persisten las preocupaciones. ¿Y si estas adaptaciones conllevan amenazas ocultas? Los expertos advierten sobre el estudio y la integración incontrolados de tales mecanismos sin una comprensión exhaustiva de sus consecuencias. Porque, a pesar de todo su potencial, estamos hablando de organismos cuya estructura bioquímica aún no se ha estudiado completamente y que pueden influir en los ecosistemas e incluso directamente en nuestro entorno. Así, la cuestión de si representan una amenaza o una esperanza sigue abierta. Pero hay algo indudable: el estudio de estos seres continúa, y con cada nuevo descubrimiento la humanidad se acerca a comprender los profundos misterios de la naturaleza. Estas criaturas no son simplemente una anomalía, son heraldos de una nueva era en la ciencia, y lo que descubramos podría ser clave para nuestro futuro. Basta con mirar al abismo para comprender lo poco que aún sabemos sobre este mundo enigmático. Las aguas profundas que desconocemos, ¿qué le depara el futuro a la humanidad? La exploración de las profundidades oceánicas nunca ha sido tan emocionante como después del descubrimiento de estas misteriosas criaturas en la fosa de las Marianas. Parece que con cada nueva inmersión, los científicos descubren capas de fenómenos aún desconocidos que desafían nuestras ideas sobre la vida en la Tierra. Estas criaturas, adaptadas a vivir en condiciones extremas, nos obligan a replantear los límites de lo posible. Parecen extraterrestres de otro mundo, pero están aquí, en nuestro planeta. El descubrimiento de estas formas de vida abre para la humanidad un nuevo frente de investigación, capaz de transformar nuestra ciencia y tecnología. Actualmente, equipos de científicos de todo el mundo están recopilando datos que podrían ayudar a desvelar los misterios de estas criaturas. Es posible que en las profundidades de la fosa de las Marianas se oculten respuestas a preguntas sobre el origen de la vida en la Tierra y su evolución. Estos descubrimientos pueden conducir a la creación de nuevas tecnologías, a la mejora de las prácticas médicas y posiblemente a la prolongación de la vida humana. Mientras tanto, nuevas investigaciones sugieren que estos seres interactúan con el entorno a un nivel que aún está por comprenderse. Todavía hay más preguntas que respuestas, pero este proceso de conocimiento ofrece perspectivas sorprendentes. Algunos científicos sugieren que, en un futuro cercano, gracias a estos descubrimientos, la humanidad podrá superar las limitaciones actuales en la medicina y la biología. Pero ocurra lo que ocurra, hay algo claro: apenas estamos comenzando a explorar estas profundidades. Nos esperan descubrimientos increíbles que pueden transformar por completo nuestra comprensión de lo que es la vida. Estas enigmáticas criaturas no son simplemente extraños habitantes del vasto océano, sino maestros que nos muestran lo poco que aún sabemos sobre nuestro mundo.